Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar entonces nuestra reflexión sobre la Biblia. Estamos hablando del libro del Éxodo. La vez pasada concluíamos de manera general pues, el tema del paso por el Mar Rojo y hablábamos de manera muy general sobre el tema del desierto. Cómo el pueblo de Israel en el desierto descubre que sigue siendo esclavo, porque la esclavitud no es solamente estar en un lugar, como en el caso de estar en Egipto, ¿no? Sino que descubre precisamente que la esclavitud está en el corazón. Y que aunque habían salido ellos de Egipto, ¿verdad? Ya no estaban ellos literalmente en Egipto, pero localmente, digamos, estaban en Egipto interiormente, ¿no? Seguían aferrados, seguían atrapados en Egipto. Y durante el desierto pues seguían añorando, deseando estar en Egipto, ¿no? Entonces la esclavitud no es solamente algo local, ¿verdad? Estar en una cárcel o estar en algún lugar atrapado, preso, sino también la esclavitud puede estar en el corazón. Y por eso decimos que entonces la libertad es un riesgo, porque yo puedo perder mi libertad en cualquier momento por una mala decisión, y esa mala decisión me puede llevar entonces a esclavizarme, ¿no? Me puede llevar a no reconocer precisamente esta acción. Y entonces concluíamos diciendo que entonces el pueblo tiene que aprender a ser libre, no solamente saliendo de Egipto, sino que el pueblo tiene que aprender a ser libre precisamente en el desierto. Y entonces decíamos, ¿cuál va a ser el medio para que el pueblo tenga una orientación en su vida precisamente para poder ser libres? Y entonces terminamos diciendo que ahí entraba entonces el tema de los 10 mandamientos, ¿no? Ahí empieza el tema de los 10 mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Pues estas orientaciones que Dios va a dar para empezar a ser libres, ¿verdad? Y descubrir las esclavitudes del corazón para empezar una libertad profunda. Ahora, cabe decir que todo este tema de los mandamientos está en función de un tema muy importante dentro del libro del Éxodo, y que además es un tema que se va a seguir repitiendo a lo largo de los diferentes textos del Antiguo Testamento, y es el tema de la alianza. Si ustedes leen en su Biblia el libro del Éxodo, desde el capítulo 19 al capítulo 24, vamos a encontrar entonces el tema de la alianza, el tema de la alianza. Y en el centro de esa alianza están los mandamientos, justamente, ¿no? Que es lo que tenemos que reflexionar. Pero antes de eso, ¿qué quiere decir la palabra alianza? La palabra alianza en hebreo, ¿verdad? Que aquí le pusimos, ¿verdad? Berit, ¿verdad? Berit quiere decir alianza. Es una palabra que tal vez, ¿verdad? Es misteriosa, ¿verdad? Berit. Y tal vez pudiera significar en el origen como cadena o lazo, ¿verdad? Algunos lo ven como eso, ¿no? Como cadena o lazo. Entonces, ¿qué sería una alianza? Lo que me une, ¿no? con alguien. Entonces, cuando yo hago una alianza, así como un lazo, ¿verdad? Yo agarro a una persona o la encadeno. Al encadenar a alguien, pues esa persona de cierta manera me pertenece, ¿no? Porque está conmigo, ¿no? La obligo a que esté conmigo, ¿no? Una alianza sería precisamente, entonces, si fuera esta la etimología de cadena, sería entonces que es una alianza, un encuentro entre dos personas, ¿verdad? En la que uno está encadenado al otro, ¿no? Hay un compromiso con otra persona, ¿no? Podría traducirse así. Pero también otros dicen que Berit, alianza, pudiera significar en el origen ver o contemplar. Podría ser contemplar. Entonces, ¿qué es una alianza? Una alianza es la idea de contemplar al otro y comprometerme con el otro, ¿no? Entonces, una alianza que es cuando yo contemplo al otro y digo, me quiero comprometer con el otro, pero lo veo en el sentido de contemplar, ¿no? De poner atención en él y decir, vale la pena estar con esa persona, o vale la pena entrarle con esa persona, o vale la pena hacer un trato con esa persona, porque lo estoy contemplando, ¿no? Estoy contemplando. Otros han dicho que Berit, a lo mejor, ¿verdad? Viene de otro vocablo, ¿verdad? Como base, que significa comer, ¿verdad? Comer. Porque en algunas alianzas entre personas, ¿cómo se sellaba una alianza? Comiendo. Recordemos que la comida para los antiguos es un tema muy importante, porque uno come solamente con aquel con quien quiere unir su vida. Y entonces cuando se hacía alguna alianza, pues comían, ¿no? Entonces, la palabra Berit, que es alianza, entonces sus raíces pues son muy misteriosas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de eso? Puede ser el origen una cadena, puede ser la idea, el verbo contemplar, o puede ser el verbo comer. Puede significar estas tres cosas. Y van ligados, ¿no? Ya sea por la comida con la que se hacían las alianzas, ya sea, ¿verdad? Por el contemplar, el que vale la pena contemplar al otro y vale la pena comprometerme con él, o bien cadena en el sentido de la unión, ¿verdad? Una alianza es una unión.
Y las alianzas en general, bueno, se hacían entre pueblos, ¿no? Entre dos pueblos, en la que se comprometían a ciertas cosas, ¿no? Y en la que estaban precisamente llamados a hacer esta realidad, ¿no? Entonces, ese era el sentido, ¿no? Sin embargo, aquí el Berit, la alianza que va a hacer Dios, pues es una alianza muy curiosa, porque pues es una alianza distinta, ¿no? Es una alianza, podríamos decir, deficiente, porque si ustedes lo piensan bien, pues es una alianza entre Dios y el pueblo. Está totalmente desigual, está desproporcionada. O sea, Dios puede decir yo quiero hacer esto y el pueblo puede decir yo quiero hacer lo otro, sí, pero lo que hace Dios no lo puede hacer el pueblo, ¿no? Está desproporcionado, ¿no? Entonces, de entrada, la alianza que Dios hace con el pueblo es una alianza desproporcionada. Por un lado podemos decir, pues porque Dios rebasa al pueblo, pero también es una alianza desproporcionada en el sentido, ¿verdad?, de que el pueblo, ¿verdad?, sabe que pues tiene que confiar en Dios, ¿no? Y que por eso se tiene que comprometer con Dios. En realidad, Dios es el que se le está jugando, porque pues Dios no va a traicionar nunca una alianza. El que puede traicionarlo es el pueblo, ¿no? Y lo va a hacer, ¿no?, a lo largo de toda su historia, ¿no? Entonces, eso es una alianza que va desproporcionada, ¿no? Y entonces Dios, ¿verdad?, es el que va a actuar. Y en realidad siempre el pueblo queda pasivo. Dios es el que hace todo, ¿no? Si ahorita lo pensamos, ¿quién sacó a Egipto al pueblo de Egipto? Pues Dios. No salieron ellos ni hicieron nada, se la pasaron protestando, ¿no? Es decir, la alianza es desproporcionada por un lado porque Dios y los hombres no se pueden comprometer de manera igual. Y finalmente es desproporcionada por algo más. Es desproporcionada porque es sobre todo Dios el que va a hacer todo, y el hombre en realidad casi no va a hacer nada más que romper la alianza. Eso sí, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces Dios va a hacer una alianza, y ese es el sentido de toda la alianza que va a hacer, ¿no? Entonces podemos decir que la alianza pues surge en este ámbito del desierto, y en el desierto pues es precisamente Dios que se va a comprometer precisamente con el pueblo. Y algo muy importante, ¿en qué lugar se va a comprometer Dios? ¿En qué lugar se va a comprometer para poder encontrarse con el pueblo? Pues en una montaña. Entonces aquí estamos ante el símbolo de la montaña. ¿Qué es la montaña? La montaña, bueno, siempre lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Más bien dicho, la montaña es el símbolo de Dios, ¿no? Por lo tanto, la montaña representa a Dios. Hacer una alianza en la montaña significa que hay un compromiso con Dios. Uno hace un compromiso con el Señor. Uno hace un compromiso con Dios en la montaña. ¿Y por qué la montaña representa a Dios? Porque la montaña, ¿verdad?, para los antiguos tiene un valor muy importante, ¿no? Por un lado, la montaña es alta, ¿no? Casi toca el cielo, ¿no? Y el cielo es el mundo de Dios. Entonces, subir a una montaña significa tocar casi el cielo, encontrarse con Dios. Es un encuentro profundo con Dios. Pero los antiguos pensaban que no solamente la montaña era el que tocaba, ¿verdad?, el cielo y se encontraba con Dios, sino que también debajo de las montañas había un abismo, ¿no? Y por lo tanto una montaña se edificaba sobre un abismo, era para tapar un hoyo, ¿no?, por así decirlo, ¿no? El abismo, el lugar de la muerte, el inframundo, ¿no? Entonces subir a la montaña, ¿qué significaba? Tocar a Dios para escaparse de la muerte. Entonces la alianza, ¿dónde se va a dar? En la montaña. ¿Y por qué se va a hacer en la montaña? Porque es el encuentro con Dios, y la alianza va a ser ahí para encontrarme con Dios. Y la alianza me va a ayudar a escaparme de la muerte, ¿no?, a escaparme de la destrucción, a escaparme de todo aquello que me aniquila. Dios hace una alianza entonces para salvar al hombre, para darle vida, podemos decir. Y si lo pensamos bien, ¿cuál es el abismo del que acaba de escapar de Egipto, ¿no? Ahora el pueblo tiene que descubrir que tiene que ser libre en su corazón. Entonces tiene que hacer una alianza en la montaña para encontrarse con Dios y para escaparse de la esclavitud que destruye su corazón. Entonces, ese sería como el símbolo de la montaña. Entonces, la alianza es este encuentro con Dios, decíamos desigual, un compromiso más bien de Dios. Y entonces, la alianza no solamente es algo ideológico, ¿no? Ay, Dios que se comprometió con el pueblo, no, más que eso, ¿no? Hubo un evento importante, porque algunos podrían decir, la alianza es un evento importantísimo, ¿no?, porque Dios se comprometió con el pueblo. No, la alianza es sobre todo un instrumento de interpretación. Porque cuando el pueblo de Israel recuerde la alianza es para interpretar su identidad. Porque podemos decir que gracias a la alianza nace el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Ese puñado de hombres que está en el desierto. Que algunos son efectivamente israelitas, hebreos, ¿no?, son hebreos. Pero cuando salieron de Egipto, decíamos la semana pasada, no solamente salieron los puros hebreos,
hubo gente que aprovechó que iban ahí y dijo, pues nos vamos, ¿no? Porque había otro tipo de esclavos, no solamente hebreos, ¿no? O sea, en el desierto había una mezcla de personas. La mayoría eran hebreos, claro, no lo voy a negar, pero también había otras personas que estaban ahí. Bueno, ¿quién es el pueblo de Dios? Ese puñado de personas. Entre hebreos y combinación de otros, ese es el que Dios escogió como pueblo. Porque a lo mejor también algunos hebreos le dijeron, en su interior dijeron, yo no me voy, y se quedaron en Egipto, ¿verdad? Eso nunca lo vamos a saber, pero tal vez algunos se quedaron en Egipto. Esos hebreos que se quedaron no son pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Los que se arriesgaron a salir y empezaron una travesía de libertad y llegaron ahí al monte, ¿no? Y entonces, ¿qué es la alianza? La alianza es entonces un instrumento de interpretación para describirnos el nacimiento del pueblo de Israel. Israel a partir de ahora es un pueblo, es su génesis, sus orígenes del pueblo, ¿no? Entonces la alianza, cuando se habla de la alianza de Dios, en el fondo que estamos diciendo, el origen del pueblo, ese es el pueblo, esos que salieron, ¿no? Y algo muy interesante que también podríamos decir es que el monte, pues es el monte Sinaí, el monte Sinaí. Y llama la atención que si ustedes leen el libro del Éxodo, se habla del monte Sinaí. Y curiosamente, en el libro del Deuteronomio no le llaman al monte Sinaí, le llaman el monte Horeb. Le cambian el nombre. Y entonces uno dice, ¿pero por qué le cambiaron el nombre? Entonces uno puede decir, bueno, a lo mejor tiene dos nombres, o más bien son dos tradiciones distintas, ¿no? Eso es muy importante. Porque en el libro del Deuteronomio aparecen los 10 mandamientos y también en el libro del Éxodo. Entonces hay dos tradiciones distintas y curiosamente le dan dos nombres distintos al monte, porque seguramente las tradiciones eran así. Y obviamente dicen los especialistas que la tradición más antigua pues es el nombre del Sinaí, ¿no? El monte Sinaí. Que hoy día, bueno, si uno va de turista y a Israel, bueno, pues lo llevan al monte Sinaí, que pues uno tiene que subirlo en la madrugada porque con el calor en el día no podría, ¿no? Pero quién sabe en realidad dónde está el monte Sinaí, ¿no? Hoy han hecho la aproximación y dicen pero en realidad quién sabe cuál es el monte Sinaí, no hay totalmente datos 100% seguros, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos nosotros esto de la alianza en la montaña. Ahora, dentro de esta alianza Dios da los 10 mandamientos, que era justamente lo que queremos hablar hoy, ¿no? Entonces, ¿qué son los 10 mandamientos? Pues son estos enseñanzas que Dios va a dar para su pueblo, ¿no? Ahora, los 10 mandamientos, que también se le ha llamado el decálogo, ¿no? Porque a veces yo soy este nombre, el decálogo. ¿Qué quiere decir decálogo? La palabra decálogo viene de dos palabras en griego, ¿no? Deca, que quiere decir 10, deca, y logos, palabras. Entonces, decálogo quiere decir las 10 palabras. Eso dice la palabra decálogo. Y la palabra decálogo es propiamente un nombre cristiano. O sea, los judíos no le llamaban decálogo, ¿no? Los judíos no le llamaban. El que empezó a llamarle por primera vez decálogo, pues fue precisamente un santo del siglo II, de la segunda mitad del siglo II, llamado Ireneo de León, ¿no? San Ireneo de León. San Ireneo de León es precisamente el que va a llamarle a estos mandamientos el decálogo, ¿no? Las 10 palabras, ¿no? Entonces es un término más bien cristiano, más que judío, es un término más bien cristiano, ¿no? El decálogo. Ahora, hay que ver lo de los 10 mandamientos. Todos ustedes seguramente fueron al catecismo, se aprendieron los 10 mandamientos, se lo saben ustedes. Y eso lo podemos aprender en la Biblia, ¿no? En el capítulo 20, ¿verdad? En el capítulo 20, del versículo 1 al 21, aparecen los 10 mandamientos, ¿no? Si alguien dijera, yo no me sé los 10 mandamientos, bueno, pues apréndase por lo menos la cita de Éxodo 20, y ahí vienen los 10 mandamientos, ¿no? Si los niños del catecismo se aprendieran eso, pues sabrían dónde están los 10 mandamientos, pero como no se aprende ni una ni otra, entonces por eso luego les va mal cuando uno les pregunta, pero bueno. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Entonces vamos a leer el Éxodo 20 para dar la lectura general. Ahí entonces dice, Dios pronunció estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra o de las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos.
No pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a tu siervo, ni a su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante temblando de miedo, y se mantenían a distancia. Y le dijeron a Moisés: háblanos tú y entenderemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Moisés le respondió: no teman, pues Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que tengan presente su temor y no pequen. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Bueno, pues ahí está, ¿no? El famoso pasaje de los 10 mandamientos. Y aquí voy a hacer una cosa muy importante. Decíamos que ustedes saben los 10 mandamientos, pero en realidad hay 2 maneras de ver los mandamientos. Hay 2 maneras de ver los mandamientos. Nosotros aquí en la iglesia latina, pertenecemos a la iglesia latina, ¿verdad? Porque seguimos un ritual en latín, ¿no? Traducido obviamente en las lenguas, pero en latín. Y tenemos los 10 mandamientos que ustedes ya conocen. Pero en la iglesia griega tienen otra manera de ver los mandamientos, no es igual que nosotros. Porque la iglesia griega dice que el mandamiento de no hacer imágenes, ¿verdad?, es otro mandamiento más. Y quitan el último que nosotros tenemos, ¿no? No codiciarás los bienes ajenos y no codiciarás la mujer de tu prójimo. La iglesia griega junta esos 2 y lo hace uno solo. El último mandamiento es: no codiciarás los bienes ni la mujer de tu prójimo. Y ponen como otro mandamiento el de no hacer imágenes. En cambio nosotros quitamos el de las imágenes porque lo juntamos con el primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, y el de las imágenes queda reducido en ese, y extendemos los mandamientos, ¿no?, a los bienes del prójimo y a la mujer de tu prójimo. Entonces son 2 maneras de ver los mandamientos. Usted no tenga miedo de esto, ¿verdad? Usted, como se los aprendió, vívalos y téngalos presentes, pero sepa que hay otra manera de contabilizar. Y también algunas iglesias protestantes ponen así los mandamientos, porque lo desglosan de otra manera distinta. O sea que ni en eso estamos de acuerdo, para que usted vea todos los problemas. Pero bueno, no pasa nada. Aquí vamos a explicar justamente las distinciones de esto y cuál es el significado de estos mandamientos. Pero antes de explicar de manera general los mandamientos, quisiera yo, ¿verdad?, entonces analizar qué es un mandamiento. Porque a veces los mandamientos los vemos solamente como leyes, ¿no? Y las leyes como las tenemos hoy día, ¿no? Cuando yo le digo leyes, usted inmediatamente piensa en la Constitución y en cosas, ¿no? O en un reglamento o en lo que sea, ¿no? Entonces, una ley, no hacer tal cosa, ¿no? Entonces, yo voy por la calle, ¿verdad?, y veo el semáforo en rojo. ¿Qué dice la ley? No se pase. Eso es una ley, ¿no? Cumplir algo, ¿no? Pero la palabra ley para los judíos y los 10 mandamientos para los judíos no es eso. Ese es el problema. El problema es que cuando uno va al catecismo, las leyes de Dios, no hay que romper los mandamientos porque si no pecamos, entonces Dios se va a enojar o cosas por el estilo, ¿no? Esos no son los mandamientos. Ese no fue el significado de los mandamientos. Dios no les dio al pueblo hebreo una serie de mandatos para ponerle reglas en su vida. No es para eso. No es para eso. La ley de Dios no es una serie de normativas o de reglamentos que tiene que cumplir para portarse bien. No es eso. Eso no son los mandamientos. Tenemos que entender primero qué significan los mandamientos. Los mandamientos es mucho más amplio que cumplir reglas. No es cumplimiento de reglas.
A veces lo vemos así, e incluso en el catecismo así lo enseña, ¿no? Tenemos que cumplir las reglas, ¿verdad? Tenemos que entender esto, ¿verdad? Y no es eso. Los mandamientos, ¿qué son? ¿Cómo tendríamos nosotros que ir entendiendo los mandamientos? Primero que nada, si ustedes se dan cuenta de lo que leímos ahorita, primero, antes de decir los mandamientos, Dios se presenta. Pero ¿cómo se presenta Dios? Porque los mandamientos parten de esto en primer lugar, ¿no? ¿Cómo se presenta Dios, no? Yo soy Yahvé, tu Dios, que te hice salir de Egipto, un lugar de esclavitud. ¿No? Yo soy Yahvé, tu Dios, que te hice salir. Y entonces, cuando dice Dios, yo soy Yahvé, tu Dios, no es que Dios se está presentando, porque a veces lo ve como que está, yo soy Yahvé, tu Dios, no, aquí con ustedes Yahvé, no, Dios no se está presentando. Dios les está recordando quién es Él. Todo lo que viene a continuación es por quién es Él. ¿Y cómo se está presentando Dios? Yo soy Yahvé, el que te hice salir de Egipto. Es decir, Dios se presenta, ¿verdad? Bueno, no se presenta. Dios le recuerda quién es Él. ¿Quién es Dios? El que los liberó. Curiosamente no dice Dios, yo soy Dios el que creó el mundo. No, el que te liberó. En primer lugar, Dios se presenta como Salvador, no como Creador. Se presenta como Salvador. Por lo tanto, los mandamientos son consecuencia de la salvación de Dios. Porque si Dios hubiera dicho, yo soy el creador de este mundo, ¿verdad? De este cosmos, y como yo soy el creador de todo, te ordeno que cumplas esto. Entonces sí, los mandamientos serían reglas para vivir bien en este mundo que Dios creó. Pero Dios no se está presentando como creador. Yo soy el Dios que te sacó de Egipto, de la esclavitud. O sea, Dios se presenta como Salvador. Entonces, los mandamientos, ¿qué son? Son elementos para vivir la salvación. No son elementos para vivir bien en este mundo. Si Dios hubiera presentado, decimos, como creador, entonces sí, Dios creó todo. Entonces, los mandamientos, ¿qué son? Reglas para vivir bien en la creación. Sí, pero Dios no se presentó como creador. Dios se presenta como Salvador. Yo te liberé. Yo te hice libre. Y entonces, ¿los mandamientos qué son? Pues elementos para ser libres. ¿Para qué da Dios los mandamientos? Pues para que el pueblo sea libre. Los mandamientos hay que leerlos en clave de salvación, no en clave de obligación, no en clave de imposición, no en clave de reglamentación. Los mandamientos son liberación. ¿Para qué Dios dio los mandamientos? Para que seamos libres, para eso. Esa es la clave de todo. No lo dio para cumplir cosas, no, lo dio para que sea libre. Entonces Dios, yo soy tu Salvador y yo quiero que la salvación, yo quiero que siempre vivas salvado, yo quiero que siempre vivas libre. Entonces te voy a dar la receta, por así decirlo, para que seas libre. Y van los mandamientos, que son entonces elementos para vivir la salvación. Entonces no son reglas para la creación, son elementos para la salvación. Primero que no. En segundo lugar, estos mandamientos, ustedes se están dando cuenta, están redactados en segunda persona, ¿no? Dios se dirige al que escucha, ¿no? No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, está hablando al que lo está escuchando. No lo está hablando en general, ¿no? Todos los hombres tienen que honrar a su padre y a su madre. No dice todos los hombres. Todos los hombres no tienen que matar. No dice no maten, porque no está en plural. No dice no maten. Lo está en singular, ¿no? No matarás. O sea, te lo estoy diciendo a ti. No matarás. No dice no maten, porque si ustedes se dan cuenta, si dijera no maten en plural, pues es así como una ley muy genérica, ¿no? O sea, no maten. ¿A quién se lo dijo? Pues quién sabe, a los que matan, ¿no? A mí no me lo dijo. Pero no, Dios no lo dijo en plural, lo dijo en singular. No matarás, o sea, me lo está diciendo a mí. A ti te lo digo, no mates, tú no mates. Y los demás no importan, aquí lo que importa es no mates. Si el otro lo escuchó, tampoco tú mates. O sea, la manera como están redactando los mandamientos, si se dan cuenta, van dirigidos a una persona. No va dirigido a un grupo, no va dirigida a una multitud anónima, amorfa, no. Va dirigido a una persona, no matarás. Están en singular, en segunda persona de singular, no matarás. Y esto es muy importante, a veces se nos olvida porque no lo sabemos de memoria, lo decimos y no lo sabemos, etcétera. Ya como que ya nos acostumbramos a oírlo, pero fíjense bien, está escrito en singular, porque me lo está diciendo a mí, no al de al lado. No dice no maten o no mate, que no mate fulano, no. Tú no mates, tú no destruyas, ¿no? Porque los mandamientos van dirigidos para mí.
Los mandamientos son elementos, ¿verdad?, que Dios me dirige a mi persona, ¿no? Eso es lo más importante. No matarás. Tercer elemento importante. ¿Qué es la ley? ¿Verdad? Cuando hablamos en la Biblia de ley, ¿cómo entendía un judío o un hebreo la ley? Un hebreo no piensa en la ley como nosotros pensamos. Nosotros, cuando hablamos de ley, bueno, podemos decir, medio griegos en el asunto, ¿no? La ley es cumplir ciertas normas para tener una sana convivencia en la sociedad, ¿no? Esas son las leyes para nosotros. Para un hebreo la ley no es eso. Dios no da leyes para una sana convivencia, ¿no? Incluye, yo no digo que no incluya, pero no es para eso. ¿Qué implica una ley? Bueno, una ley no se refiere aquí en el sentido de una moral absoluta, ¿no?, de algo infalible, no. Una ley es, primero que nada, un camino para descubrir la voluntad de Dios. Eso es la ley, un camino. ¿Por qué Dios da una ley? Para que descubras un camino que te lleva a descubrir a Dios y que te ayuda a ser libre. Es un camino. Ese es el... Si ustedes se dan cuenta, porque si interpretamos así los mandamientos, no son mandamientos mucho más, ¿no? Un mandamiento es sobre todo un camino que nos dice, por este camino no te vayas, pero tienes otros, ¿no? Cuando dice Dios, no matarás, ¿qué quiere decir no matarás? Por este camino de matar, no te vayas, ¿no? Por ese camino no. Hay muchos caminos en esta vida. No te vayas por el camino de la muerte, no matarás. O sea, si ustedes se dan cuenta, a veces reducimos, no matarás, ay, es que Dios prohíbe muchas cosas. En realidad, cuando dice no matarás, está enseñándonos cuál es el camino que no tenemos que seguir. Y nos dice, no sigas este camino, ahora date la oportunidad de descubrir otros caminos. Hay muchos caminos en la vida. O sea, en realidad, el no matarás es, te digo, no camines por esta ruta y descubre otras rutas en tu vida, ¿no? No mentirás. Descubre el camino. O sea, esta ruta de la mentira no te va a llevar a nada bueno. Hay otros caminos que te van a llevar. Fíjense qué curioso que los mandamientos no están en positivo, porque no dicen, dirás la verdad. No dice Dios eso. Nunca dice eso, ¿no? Dice, no matarás. Que hoy día, ¿verdad?, dicen que a los niños no hay que decirles, no hagas esto, no hagas, porque según no entienden. En realidad, si ustedes lo piensan bien, no hacer algo, ese es el camino que dicen, por este camino no te vayas, pero hay más. Si Dios hubiera dicho, dirás la verdad, pues en el momento que dice Dios, dirás la verdad, ¿qué está diciendo Dios? Este es el único camino que puedes recorrer. Los demás están clausurados. Yo nada más te doy permiso de ir por este camino de la verdad. Pero no, Dios no dijo eso. No matarás. Dios nos señaló el camino negativo, el camino de la mentira, es el que no vas a seguir. Hay otros caminos, sigue muchos. Porque lo opuesto a la mentira, curiosamente, no es la verdad. Eso nos imaginamos nosotros, ¿no? Lo opuesto a la mentira no es la verdad. Lo opuesto a la mentira son muchas otras cosas, ¿no? Lo opuesto a la mentira, ¿qué es? Pues sí, puede ser la verdad, pero también está la responsabilidad, está la sinceridad, está la honestidad. O sea, cuando dice Dios, no mentirás, ¿qué está diciendo? No camines por el camino de la mentira. Entonces, ¿por cuál voy a caminar? Pues tienes el camino de la responsabilidad, tienes el camino de la verdad, tienes el camino de la honestidad. Todo eso es lo contrario de no mentir. Porque a veces pensamos eso. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿verdad?, que se confiesa, es que soy bien mentiroso, padre, miento mucho. Yo siempre le digo, ¿cómo cree que pueda vencer usted su mentira? Y siempre me dicen, pues diciendo la verdad. Pues le tengo una noticia, no es cierto. La mentira no se vence diciendo la verdad. Eso es una tontería. Eso no es cierto. La mentira se vence, en primer lugar, siendo responsable. Porque usted dice mentiras por una sencilla razón. ¿Por qué dice mentiras? Porque no es responsable con lo que le toca. Usted dice mentiras porque no hace lo que le toca. Si usted fuera responsable, no diría mentiras. Usted dice mentiras porque no es honesto. Porque usted quiere esconder cosas y no es honesto. Si usted fuera honesto, no diría mentiras. Usted dice mentiras, ¿verdad?, porque le gusta engañar a los demás, ¿no? Entonces, no nada más, no mentir significa decir la verdad, no, es parte, pues es un camino nada más.
Cuando Dios me dice no mentirás, está diciéndome, por el camino de la mentira no te vayas, pero vete por el camino de la responsabilidad, por el camino de la verdad, por supuesto, por el camino de la honestidad, por el camino de la sinceridad, otros caminos. Pero si te vas por el de la mentira, te vas a esclavizar. Entonces, cada mandamiento, entonces, en primer lugar, es una capacidad de descubrir cuál es el camino que no tenemos que seguir. Eso es un mandamiento. Dios nos señala el camino que no tenemos que seguir. Y entonces yo soy el que tengo que abrirme las posibilidades para descubrir cuáles son los caminos que sí tengo que seguir. En realidad es eso. Es un mandamiento, entonces un camino, ¿no? Es un camino. En primer lugar. En segundo lugar, una ley para un judío, entonces no es solamente un mandato, ¿verdad? Sino es una enseñanza. Incluso la palabra mandamiento, nosotros la traducimos así porque es como lo más acertado, ¿no? Porque se habla de la ley de Dios, ¿no? Pero en realidad la ley de Dios no son mandatos, siendo objetivos, ¿no? La ley de Dios son enseñanzas. Los 10 mandamientos en realidad son enseñanzas. Son enseñanzas para la vida. Son enseñanzas para la libertad, ¿no? Es como si yo dijera, a ver, les voy a enseñar, ¿verdad? ¿Quieres ser libre? Sí, bueno, te voy a enseñar. ¿Quieres ser libre? No mates a nadie. ¿Quieres ser libre? No seas infiel. ¿Quieres ser libre? No mientas. ¿Quieres ser libre? No codicies. Son enseñanzas, no son mandatos en el sentido estricto de la palabra, ¿no? No son mandatos en el sentido de cumplir a rajatabla cosas. Los mandamientos son sobre todo enseñanzas para la vida. Esos son los mandamientos, enseñanzas. Dios no nos dio los mandamientos solamente para ponernos leyes y a ver, fiscalizarnos, ¿no? A ver cuántos mandamientos rompiste. No. Dios nos dio los mandamientos para enseñarnos el camino de la libertad. Para eso nos dio los mandamientos, para que seamos libres. Son enseñanzas de vida. El que los quiere escuchar va a ser libre, el que no los quiere escuchar es eso, ¿no? Porque a veces la gente dice, a veces que voy a confesarme, voy a ver los mandamientos. Bueno, pues sí está bien, ¿no? Los mandamientos es el paso 1, ¿no? Pero no basta, ¿eh? O sea, ¿usted cree que ya, repasando los mandamientos ya puedo hacer una buena confesión? Le tengo una noticia, no basta, ¿eh? Los mandamientos son el límite para la libertad. En realidad, Cristo vino ¿para qué? Para enseñarnos que hay algo más que los mandamientos, ¿no? Más allá de los mandamientos, ¿qué son? Pues no sé, las bienaventuranzas, ¿no? Eso habría que ver. Yo nunca he visto que nadie se confiese de las bienaventuranzas, ¿eh? Nadie. Padre, no he sido pobre de espíritu. Yo creo que el día que alguien me diga eso, bueno, pues yo creo que ese día me emociono, ¿verdad? Pero generalmente nadie hace la... ¿Y por qué no lo hacen? Pues porque no ha pasado los mandamientos. Los mandamientos son para niños, ¿eh? Los mandamientos se los dio a Dios en el desierto, ¿para qué? Para que aprendieran a ser libres, les enseñas a ser libres, y de ahí maduraran en la fe. El problema es que todos nos quedamos con los mandamientos y nunca maduramos en la fe. Los mandamientos es el primer escalón para la vida cristiana. Es el primero, ¿eh? No que, ya cumplí los 10 mandamientos, soy re bueno. No, ya estoy en el primer escalón, le falta toda la escalera, ¿no? O sea, no vaya a creer que los mandamientos son para los niños. Está bien, no estoy diciendo que está en contra de los mandamientos. Todos empezamos con lo sencillo, que son los mandamientos. Pero después vienen otras cosas, ¿eh? Con los mandamientos no vaya a creer que es eso. Y el problema es que a veces los mandamientos, decíamos, los vemos como leyes, ¿no? Me tocó una vez un niño que cuando se pasó a confesar, yo no sé qué le dijo su catequista, ¿verdad? Y entonces ni siquiera se confesó como debería, ¿no? Padre, del primer mandamiento 2 veces, del segundo 3, del cuarto 1. Y yo entre tanto dije, pues, puros números, no tengo ni idea de qué me está hablando este niño, ¿no? O sea, y del último, ninguna. Dije, qué bueno, ¿no? O sea, entonces, pues, pero dije, y bueno, y a todo eso, bueno, ¿cómo te portas? ¿Cómo te va en la vida? ¿No? O sea, porque efectivamente ese niño entendió que si se aprendían los mandamientos y le decía cuántas veces rompió cada mandamiento, pues ya se confesó. Es que no es de cuántas veces rompí un mandamiento, ¿no? ¿Cuántas veces fui esclavo de algo, ¿no? ¿Cuántas veces no escuché las enseñanzas de Dios y me hice esclavo de algo, ¿no? Esos son mandamientos, enseñanzas que Dios nos da para ser libres, para ser libres. Es eso, si usted lo piensa bien, es eso, no es otra cosa más que eso, ¿no? Y cada mandamiento, en realidad, si usted lo piensa, cumplir un mandamiento no significa que usted sea un santo, ¿eh? Cumplir un mandamiento significa que estoy en el límite entre la libertad y la esclavitud. ¿A qué me refiero con un límite, no? Es decir, si yo rompo el mandamiento, automáticamente me hago esclavo. Si cumple el mandamiento, empecé a ser libre, pero ya no es que sea el hombre más libre del mundo, ¿eh? Ese es el límite, ¿no?
O sea, cuando Dios da los mandamientos no los da nada más como decíamos, como reglas. No. Dios da los mandamientos para decir, mira, este es el límite. Si tú rompes un mandamiento, ya te hiciste esclavo. Pero no porque no lo rompas significa que eres un santo, no. Si no lo rompes significa que estás libre. Pero todavía te falta mucho para perfeccionarte. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, no miento. Ah, bueno, perfecto. Quiere decir que no me he hecho esclavo de la mentira, ¿no? No me he hecho esclavo de mis ideas o de mis engaños. Bueno, no mentí. Bueno, si yo miento, me hago esclavo de mis mentiras. Todo el que es mentiroso es un esclavo de sus mentiras, ¿no? Unos más que otros, claro, pero son esclavos. El que dice, yo no miento, ah, bueno, perfecto. Está en el límite. No porque no miente es un santo. Ese es el primer paso. Bueno, si no miento, entonces ¿ahora qué hago? Ah, bueno, pues ahora tengo que aprender a ser más honesto, y honesto no en decir la verdad, sino honesto en lo que hago. Tengo que ser más responsable con lo que hago. Ah, entonces, ese es el límite. Si yo rompo ese límite, me esclavizo. Si no, estoy en el límite, por poquito y pecas, entonces tienes que irte perfeccionando. No basta con no mentir. El mandamiento de no mentir solamente es para decirte, mira, no mentiste, que bueno, no te has hecho esclavo de tus mentiras. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso de no mentir? Lo que ahorita decíamos, ¿no? Ser honesto, ser sincero, ¿verdad? Ser ¿cómo se llama? Ser responsable. Y entonces empiezo a trabajar en la responsabilidad mejor, ¿no? Y empiezo a ser más honesto en mi vida. Dejo de estar agarrando cosas que no debo, dejo de estar diciendo cosas que no debo. O sea, entonces voy creciendo, ¿no? Y entonces voy madurando. O sea, el hecho de decir yo no miento no significa que usted es un santo. Porque si nada más usted se conforma con decir no voy a decir mentiras, pero no trabaja ni en la responsabilidad, no trabaja ni en la honestidad, no trabaja en nada de eso, le aseguro que un día usted va a mentir y va a ser esclavo de la mentira. ¿No? ¿Es eso? Por ejemplo, que dice yo no robo. ¿No? Bueno, la gente muchas veces dice yo no robo. Qué bueno que no robe, ¿verdad? Pero ese es el límite, ¿no? Si usted roba, ya se es su esclavo de su robo, de sus conveniencias, de sus intereses, etcétera, ¿no? Ya se es su esclavo. No robar es lo clave. Bueno, ¿y qué pasa de no robar? Después de que usted no robó, ¿cómo va a trabajar para profundizar en el no robar? Porque usted puede caer en el robo, ¿Qué va a hacer para eso? No nada más es de, no voy a agarrar esto. No, porque a lo mejor no robo, pero en mi interior pienso, pues, a lo mejor un día se lo quito a alguien, ¿no? O algún día estoy pensando que no se lo merece y hoy me gana la codicia, ¿no? Entonces no sirvió de nada no robar. Mejor no me lo robé físicamente, pero casi me lo estoy robando mentalmente, ¿no? Entonces, no robar, bueno, ¿ahora qué significa? Respetar las cosas de los demás. Agradecerle a Dios por lo que yo tengo y por lo que los demás tienen. Saber valorar lo que yo tengo. Y entonces ya no solamente me quedo en no robar, sino voy profundizando más, ¿no? A ver, voy a valorar lo que yo tengo, voy a hacer esto, voy a cuidar lo que tengo. Porque cuando uno deja de valorar lo que tiene, no le da el justo lugar, pues cada vez se va acercando más y más y más y más. Y un día puede robar, No creo que porque usted no roba hoy, no pueda robar en el futuro. Y no digo que robe cosas grandes, puede robar cosas pequeñas, ¿no? Pero puede robar. Entonces, los mandamientos no es nomás, cumpla los 10 mandamientos y usted es un santo, no. Cumpla los 10 mandamientos y usted está en el camino de la libertad. Pero usted tiene que seguir profundizando, ¿no? Por eso Jesús, ustedes se dan cuenta del Evangelio, Jesús todos los mandamientos los profundiza y dice mucho más cosas, ¿no? Como el de no matar, ¿no? No matarás. Mucha gente dice, Padre, yo no mato. Ay, qué bueno que usted no mate, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? Sí, pero Jesús lo dice, ¿no? A ver, no matas. ¿Cómo se profundiza el tema de no matar? Jesús dice, sí, pero cuando tú maldices a alguien, lo mataste con tu lengua, ¿no? Cuando tú lo calumniaste, lo mataste con tus palabras. Entonces, ¿cómo se profundiza el tema de no matar? Pues respetando al prójimo con mis palabras, con mis pensamientos, con mi modo de ser, porque si no, entonces lo estoy matando, ¿no? Fíjense cómo el Evangelio, Jesús viene entonces a completar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es lo básico, pero hay que profundizarlos. Y todo el Evangelio sirve para profundizar precisamente esos mandatos. Todo el Evangelio sirve para profundizar esas enseñanzas de Dios que se llaman mandamientos, ¿no? Fíjense el valor de eso. No basta con decir no mato, Padre. A ver, no mata. Ahora, profundice el mandamiento. Llévelo a sus últimas consecuencias según Jesús, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la última consecuencia de no matar?
amar a mi enemigo. Ah, no, es que yo no he llegado a eso. Ah, entonces usted no cumple el mandamiento. Bueno, no cumple, lo cumple en el sentido estricto de la palabra. No ha matado a nadie con ningún arma, eso sí. Pero no lo cumple totalmente porque usted está esclavizado a sus odios. Y pues ya la fregamos. Fíjese cómo los mandamientos son solamente un límite, son lo básico que Dios pide para empezar la vida de fe. La vida cristiana empieza con los mandamientos, pero no se detiene ahí, hay que profundizarla y profundizarla. ¿Y cómo la profundizamos? Con el Evangelio. El Evangelio es toda la capacidad que nos da el Señor para profundizar en esto, ¿no? Ahí están los mandamientos. Entonces, una enseñanza de Dios que marque el límite para descubrir si somos libres o si somos esclavos. ¿Es libre? Bueno, ahora vívalo a mayor profundidad con el Evangelio para que sea totalmente libre, en plenitud, en totalidad, ¿no? No nomás ahí de pasadita o por algún momento, sino en plenitud, ¿no? Cada mandamiento, si ustedes se dan cuenta, vela por la condición humana de cada uno, ¿no? De cada ser humano, ¿no? Porque va diciendo quién es Dios y quién es el hombre. Porque cuando yo no miento, cuando yo no mato, cuando yo no codicio los bienes ajenos, estoy reconociendo el valor de la persona. ¿Por qué yo codicio a alguien? Como decíamos ahorita en la homilía, ¿no? ¿Por qué codicio a alguien? Pues porque no valoro a la otra persona, ¿no? Esa persona, fulano no se merece tener ese carro. ¿Qué estoy diciendo? Fulano no vale, ¿no? Cumplir los mandamientos de entrada es reconocer el valor de la otra persona. Reconocer el valor de la otra persona. No matarás, ¿qué significa? Reconozco el valor de la otra persona, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Reconozco el valor de mi papá y de mi mamá. No mentirás. Reconozco el valor de la persona. No tengo por qué engañarlo, ¿no? Reconocer el valor de la persona. Todos los mandamientos están en función de reconocer el valor de la persona. El valor de la persona. Y por lo tanto, al reconocer el valor de la persona, cada mandamiento nos sirve para, no solo para ser libres, ¿no? Sino para ser felices. Porque las personas que no mienten, que no engañan, que no matan, que no, etcétera, pues a la larga son felices. En la medida que lo van profundizando, van encontrando una verdadera felicidad, ¿no? Una verdadera felicidad. Y sobre todo, decíamos, reconocemos el valor del hombre, pero también reconocemos el valor de Dios. Porque si usted lo piensa bien, cada mandamiento es una profesión de fe. Vivir cada mandamiento es hacer público en qué Dios cree. Piénselo bien. No matar. ¿Qué estoy diciendo con no matar? Yo creo en un Dios de la vida. En un Dios de la vida. No mentirás. ¿Qué estoy diciendo? Yo creo en un Dios que es la verdad. No codiciarás. Yo creo en un Dios que es justicia, que es amor, que es solidaridad. Si usted se da cuenta, vivir cada mandamiento no nada más es vivirlo y ya, y ser libre, que es uno de los elementos, reconocer la dignidad del otro. Vivir cada mandamiento significa reconocer quién es Dios, el Dios en el que yo creo. ¿Usted cree que Dios es el Dios de la vida? Sí. No mate. ¿Usted cree que Dios es justo? Sí. No robe. ¿Usted cree que Dios es la verdad? Sí. No mienta. Porque si usted miente, porque usted roba, pues le está diciendo al mundo, yo creo en un Dios de muerte, yo creo en un Dios injusto, yo creo en un Dios miserable, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Podemos decir que los mandamientos en el fondo también son una profesión de fe. Vivir cada mandamiento es hacer visible el Dios en el que yo creo. El Dios en el que yo creo. Yo creo en el Dios de la vida, tengo que vivir la vida. Yo creo que Dios es la verdad, tengo que vivir la verdad. Entonces, los 10 mandamientos entonces se convierten también entonces en una profesión de fe. Estamos anunciando con nuestro modo de vivir en cuál Dios estamos creyendo, en cuál Dios confiamos cada uno de nosotros. Los mandamientos, por lo tanto, también son una profesión de fe. En la medida que usted vive los mandamientos, está anunciando al mundo eso, ¿no? Por ejemplo, alguien que roba, ¿verdad? Y que luego pasa y se persina ahí frente a la iglesia para pedirle a Dios que lo ayude a robar, yo creo, ¿no? Bueno, pues, entonces no cree en Dios, en el Dios de la justicia, ¿no? Está anunciándole al mundo que se persinó, pero que el Dios en el que él cree es el Dios de la injusticia, ¿no? En el Dios de la violencia. Esa persona no es católica, porque no vive lo elemental para anunciar en qué Dios cree. No basta con anunciar con mis bocas o con un rito en qué Dios creo. Yo tengo que anunciar en qué Dios creo. ¿Cómo? Con mi vida. Y si no es con mi vida, entonces no nos sirve de nada. Yo creo que Dios es la verdad infinita, pero si eres bien mentiroso.
No puedes decir eso. ¿Cómo puedes creer en el Dios de la verdad si tú mismo no vives la verdad? O sea, te la vives engañando a medio mundo. Si eres bien irresponsable, no sirve. Entonces los mandamientos es un compromiso también para anunciar nuestra fe, ¿no? Para transformar nuestra vida, ¿no? Para renovar nuestro corazón. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, esos son los mandamientos, ¿no? Entonces, los mandamientos es una profesión de fe. Hay que verlo como una profesión de fe. Entonces, los mandamientos no es solamente una lección de catecismo. Los mandamientos no son solo una lección de catecismo, lo que tenemos que cumplir, no. Los mandamientos es lo que tienes que creer y anunciarle al mundo en lo que crees. Porque la fe no solamente se anuncia con la boca, sino con la vida. Y cada mandamiento le anuncias al mundo en quién crees, ¿no? En quién es el que crees. Entonces, es una profesión de fe. Ahora, son 10 mandamientos. ¿Por qué 10 mandamientos? ¿Qué representa el número 10? El número 10, si ustedes lo piensan bien, es la suma de los primeros 4 números, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? Da 10. Por lo tanto, el número 10 en la Biblia representa todas las combinaciones posibles, ¿no? Todas las combinaciones posibles. Eso significa la Biblia el número 10, ¿no? Todo lo posible. Todos los 10 mandamientos, ¿qué representa? Todo lo posible que Dios me ha enseñado para ser libre. Todo lo posible. O sea que hay cosas que no están dichas literalmente ahí, pero cuando uno profundiza en cada mandamiento, ahí está dicho. Porque en esas 10 palabras, o en esos 10 mandatos, en esas 10 enseñanzas, Dios ha resumido todo lo posible para que tú empieces a ser libre, para que empieces a vivir la salvación. Esos son los mandamientos, ¿no? Por eso son 10, ¿no? Exactamente, ¿no? Significa todo lo posible, ¿no? Todo lo posible, ¿no? Y por supuesto los mandamientos, pues podríamos decir que es una protección contra el mal, ¿no? Es una protección contra el mal. Son los medios, decíamos, para descubrir nuestros límites y vivir auténticamente como hombres libres que Dios quiere para nosotros, ¿no? Esos son los mandamientos. Entonces tenemos aquí nosotros, ¿verdad? El día de hoy pues hemos analizado qué es un mandamiento, ¿no? Entonces no son leyes, no son normas, no son obligaciones, no. Los mandamientos son enseñanzas de Dios para ser libres, son los límites que Dios ha puesto para que no caigamos en esclavitud. Los mandamientos son nuestra profesión de fe para anunciarle a Dios en quién creemos, bueno, más bien para anunciarle al mundo en quién creemos, ¿no? Los mandamientos son el señalamiento del camino que no tenemos que recorrer y empezar a descubrir los verdaderos caminos que sí tenemos que recorrer, ¿no? Esos son los mandamientos. No son entonces leyes raras, ridículas, ¿no? O sea, son leyes que nos ayudan a transformar, son enseñanzas que nos ayudan a transformar nuestra vida para ser libres. Por eso en el desierto Dios se las da, ¿no? Y les dice, ustedes están siendo esclavos en su corazón, mira, aquí te van los mandamientos. Analiza tu vida y no seas más esclavo. Porque ya saliste de Egipto, pero Egipto sigue en tu corazón. Ahora necesitas ser libre. ¿Cómo vas a ser libre? Liberando tu corazón de esos falsos ídolos, de esas falsas esclavitudes que tienes en tu corazón. Los mandamientos son entonces todas las directrices que Dios le va a dar al pueblo para que se libere de su Egipto interior y pueda ser auténticamente libre, ¿no? Y esos son los mandamientos, ¿no? Y bueno, pues entonces eso sería. Y bueno, pues ya está acabando el tiempo, ¿verdad? Y yo nada más expliqué que era un mandamiento, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a concluir aquí, ¿verdad? Porque ya no alcanza a ver más. Y entonces ya la próxima semana, Dios mediante, pues vamos a explicar de manera general, ¿verdad? Cada uno de los mandamientos. Digo de manera general, porque en realidad, pues yo creo que podríamos dar una clase por mandamiento, ¿verdad? Pero pues entonces ya se convertiría en un curso gigantesco de 10 clases, si bien nos va, porque ya ve que luego le alargo cosas, de 10 clases de cada mandamiento. Entonces, y estamos en un curso de Biblia, no en un curso de los mandamientos. Entonces, la próxima semana entonces vamos a analizar de manera general. No creo que acabe, pero bueno, por lo menos empezar a ver los primeros mandamientos, ¿no? Para ir profundizando, para ir adentrándonos en los mandamientos y por lo menos conocer, ¿verdad? La esencia básica de lo que consiste cada mandamiento, ¿no? Para entender más o menos por qué lo dijo Dios, ¿no? ¿Cuál fue el sentido de esta enseñanza, ¿no? Aquí, digo, con lo que ya dije ahorita de qué es un mandamiento, más o menos nos damos ya a una primera acercamiento, ¿no? Pero bueno, profundizar un poco cada uno de los mandamientos para darnos una pequeña idea de lo que el Señor ha querido enseñarnos a través de sus mandamientos y empezar a subir en el primer escalón que nos dirige precisamente hacia la santidad. Entonces vamos a dejarle aquí por hoy, vamos a concluir con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has convocado en esta noche para que recordemos las enseñanzas que nos has dado a partir de estos llamados mandamientos. Ayúdanos a descubrir estas enseñanzas como directrices, como guías que nos ayudan a ser realmente libres y a encontrarle realmente sentido a nuestra vida en medio de nuestro caminar de cada día. Te lo pedimos
te pedimos que nos ayudes a vivir esto de mejor manera, entenderlo de mejor manera, para ser realmente hijos de la libertad. Pues tú nos has liberado para que seamos libres, como dice San Pablo. Pues ayúdanos a vivir esa libertad como verdaderos hijos tuyos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan todos una buena noche y que descansen.